Y precisamente vamos a seguir hablando de fauna amenazada, pero en este caso en el Pirineo. Para ello nos acompaña Nacho Gómez. Muy buenas. Buenas tardes. Bienvenido de nuevo. Hay que decir que eres biólogo especializado en conservación de fauna silvestre. Vamos a conocer más nuestro entorno. Enseguida desvelamos, si te parece, lo que tenemos aquí en esta pecera. Quédense en casa pendientes, porque antes vamos a hablar de unos invertebrados. Sí, en este caso, unas mariposas, de unas ¿no? mariposas. Pues adelante. Pues mira, os quería hablar de dos especies de mariposas que tenemos en el Pirineo. La primera de ellas son, bueno, las dos son diurnas, se mueven de día. La primera de ellas es la mariposa polo. Mariposa polo. La mariposa polo, que vive en medios montañosos, vive en pastos alpinos y es una especie que está bastante amenazada, bueno, tiene las poblaciones en regresión en toda Europa. Está bastante amenazada por el cambio climático. Buen tamaño, pues están con esa flor, es un cardono, creo. Sí, además es una especie que es muy fácil de distinguir por su gran tamaño, por su color blanco, por esos ocelos rojos que tiene. Es una de las mariposas más emblemáticas que tenemos de las especies que vuelan de día. ¿Y la otra cuál es? Y vuela en el mes de julio. Ahora, ¿no? Sí, ahora, para el mes de julio. Y la otra especie es mucho más rara, sí. Es una prima de esta, que se llama la blanca de Aso, Parnasius nemosine. También es muy fácil de identificar porque tiene los bordes de las alas anteriores así como hialinos o medio transparentes. Parece que se han quedado a medio hacer, ¿no? Como desgastados. Sí, y es también una especie que vive en los principales macizos montañosos de Europa, llega hasta los Pirineos. Y vive también asociada a los pastos alpinos, en zonas pues sobre todo frecuentadas por el ganado. Esa fauna amenazada, como decimos en este caso, de invertebrados. ¿Nos vamos con los vertebrados? Sí, vámonos con los vertebrados. ¿Ha llegado el momento o todavía no? Ha llegado el Venga. momento. Pues aquí os he traído un par de especies de tritones, en concreto la gran mayoría de ellos son los tritones palmeados, que son unos tritones que viven en Aragón prácticamente desde el Pirineo, a ibones a 2000 metros de altitud, hasta humedales que hay asociados al cauce del río Ebro. Lo que pasa es que las poblaciones, sobre todo las que están en el Valle del Ebro, cada vez están más amenazadas porque hemos perdido muchos humedales en cantidad y luego algunos de ellos se han degradado pues, por contaminación, por introducción de especies exóticas de peces, de crustáceos que han ido depredándolos y entonces cada vez son más raros y más escasos, sobre todo en estos humedales del Valle del Ebro. Este en concreto es el tritón palmeado, que es una especie típica de Europa occidental y que en España vive más o menos en el tercio norte de España. Y luego tenemos otra especie más que es un poco más grande de tamaño, que ya es de colores más vistosos, verdes y negros, y que tiene una distribución un poco más amplia. Llega a colonizar la media montaña, pues en Huesca, incluso en la Ibérica zaragozana. Tiene poblaciones un poco más nutridas, pero también llegaba hasta el Valle del Ebro, y es en el Valle del Ebro donde están los núcleos poblacionales más amenazados. Incluso tenemos alguna asociación ecologista como Voluntarios que lleva cerca de 20 años preocupándose en conservar esas poblaciones, ¿no? Mediante varios proyectos de conservación, como el último que tienen, que se llama Encharcate por los anfibios, en conservar un poco los últimos núcleos poblacionales que tenemos de estas especies en balsas que están un poco libres de depredadores de estas especies exóticas, y así conseguimos reproducirlos y prepararlos para su liberación en humedales que estén ya sin las amenazas que tenían. Que estén totalmente adaptados y que Efectivamente. no podemos dar un paso atrás, ¿no? Evidentemente, para que siga avanzando la especie. Y aún os quería citar una tercera especie de anfibio, que este también es de montaña, que vive en el Pirineo exclusivamente aquí en Aragón, y es la salamandra, que es un anfibio ya de tamaño mediano, muy fácil de identificar por sus colores amarillos y negros, pero es completamente inofensiva. Ahora, no hay que manipular los anfibios, si se puede, no hay que manipularlos para no afectarles a su vida, ¿no? ni transmitirles enfermedades que les podemos transmitir, pero son completamente inofensivos y sobre todo tienen una vida nocturna. Seguimos con los vertebrados, nos vamos a las aves. Sí, luego quería destacaros también algunas especies que tenemos en el Pirineo muy emblemáticas, como es el caso del gorrión alpino, de esta joyita que tenemos que realmente se reparte por muchas montañas de Eurasia,
pero es una especie pues, adaptada a los climas fríos o muy fríos, ¿no? De hecho, es una especie de las que incuba a una temperatura más baja, ¿no? De todas las aves. Claro, porque o sea, estamos hablando de alturas alpinas por encima de los 2000. Vive y cría por encima de los ¡Hala! 2000 metros de altitud. Y entonces es una de las especies que han considerado que está más amenazada por el cambio climático. El gorrión alpino, que convive con otras especies también de paseriformes alpinos, pues como los treparriscos, los acentores alpinos o los bisbitas alpinos. Nos vamos a otro grupo, los mamíferos. Y dentro de los mamíferos también quería destacaros otra especie que es así muy emblemática, que es un pequeño roedor que tenemos, que es el topillo nival. Es un animal que vive... Nival, pero se camufla poco por la nieve, ¿eh? Sí, vive en los pastos alpinos realmente y con lo que se camufla es con las piedras. Porque sí, claro. Donde Mira. encuentra refugios entre las piedras, ¿no? Y es una especie también que puede verse afectada por el cambio climático. Porque claro, los bosques y las zonas de matorral van ascendiendo cada vez más en altitud y los pastos donde vive este animal pues cada vez son menos, ¿no? Claro. Entonces los llevamos estudiando la verdad en Ordesa desde hace 10 años y por suerte hemos encontrado que el área de distribución no ha variado, no se ha reducido y que las poblaciones siguen teniendo una buena salud. Bueno, Nacho, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Espero que haya una próxima, que tenemos que seguir descubriendo mucha Claro fauna y que mucha sí. flora de nuestra tierra, que desde luego es lo Encantado. importante. Gracias. Venga.